Antes del primer amanecer, cuando el silencio cubría el rostro del mundo, la tierra reposaba en un sueño sin memoria. Los mares eran espejos oscuros, las montañas, gigantes dormidos, el aire, un murmullo que aún no conocía la voz del hombre. No existían nombres ni fronteras, solo la armonía invisible que unía todo lo que respiraba. Desde lo alto, más allá del límite donde la luz nace, hubo quienes miraron hacia abajo. No eran hombres, tampoco dioses, eran los que observaban. Su tarea era contemplar, custodiar el equilibrio, mantener el orden entre lo eterno y lo mortal. Pero con el paso de los siglos, el mirar se transformó en deseo, porque entre los valles y las costas algo comenzó a florecer. Una especie que caminaba erguida, que encendía fuego y miraba al cielo con curiosidad. Había en ellos una chispa que los seres del firmamento no entendían, una luz que no provenía de las estrellas, sino de algo mucho más profundo. Y entonces, por primera vez, el cielo sintió fascinación por la tierra. Los observadores descendieron en secreto, envueltos en resplandores que los hombres confundieron con relámpagos. Durante noches enteras, permanecieron sobre las montañas, observando a los humanos trabajar, cantar y temer. Y cuanto más los miraban, más comprendían que había belleza en su fragilidad. Algunos hablaron de enseñarles, otros advirtieron que no debían intervenir. Pero la curiosidad, esa chispa que alguna vez encendió el universo, los empujó a cruzar el límite, no por maldad, sino por compasión. Y así, el cielo miró hacia abajo y decidió tocar la tierra. La noche en que descendieron no hubo tormenta. El viento se detuvo y el aire se volvió tan claro que las estrellas parecían arder. Desde las alturas llegaron envueltos en luz. No pisaban la tierra, flotaban como sombras luminosas sobre los riscos. Los hombres los vieron y se postraron, creyendo que el mismo firmamento había bajado para hablarles. Al principio solo observaron. Había temor, pero también esperanza. Nadie sabía si traían juicio o promesa. Con el tiempo, la voz de uno de ellos quebró el silencio. Era serena, profunda, imposible de describir con palabras humanas. No teman, dijo. Hemos venido a enseñarles lo que aún no conocen. Y así comenzó la era del conocimiento. Les mostraron el arte de forjar el metal, el secreto del fuego y la manera de medir el paso del sol. Enseñaron a leer el cielo, a entender el lenguaje de las constelaciones y a escribir signos sobre la piedra. Los hombres aprendieron rápido. Sus manos se hicieron sabias, sus ojos más curiosos, su ambición más profunda. Las aldeas se llenaron de herramientas y sonidos nuevos. La tierra fue abierta, el metal arrancado de sus entrañas, y el fuego, que antes servía para dar calor, comenzó a servir para la guerra. Aquellos que habían venido a enseñar empezaron a admirar lo que los hombres construían. Algunos bajaron entre ellos, tomaron forma y caminaron junto a las mujeres de la tierra. De esa unión nacieron seres distintos, más altos, más fuertes, dotados de una fuerza que el mundo no había visto. Los llamaron los poderosos. Sus nombres se esparcieron por todos los rincones del mundo, grabados en piedra y cantados en las noches. Y mientras la humanidad celebraba su grandeza, el cielo volvió a mirar hacia abajo y comprendió que algo sagrado se había roto. Los poderosos caminaron sobre la tierra como si fueran parte del cielo. Donde ponían sus pies, el suelo temblaba. Donde levantaban su voz, las multitudes se arrodillaban. Enseñaron a los hombres a levantar muros imposibles, torres que rozaban las nubes y templos que brillaban con fuego y metal. La humanidad, fascinada, comenzó a rendirles culto. Los llamó héroes, reyes, semidioses, y poco a poco
Los hombres olvidaron quiénes eran sus verdaderos maestros. Los vigilantes, al ver su obra, se dividieron. Algunos se llenaron de orgullo, creyeron que su conocimiento era prueba de su superioridad y que la tierra debía pertenecerles. Otros, en cambio, lloraron en silencio. Habían bajado para iluminar, pero sin querer habían encendido un fuego que ya nadie podía apagar. El mundo comenzó a cambiar. Los ríos se enturbiaron, la tierra se agrietó, los animales se tornaron salvajes. En las noches, las luces que antes danzaban sobre las montañas se transformaron en relámpagos y fuego. Los poderosos entre los hombres luchaban entre sí. Su hambre no conocía límite. Su deseo de dominio crecía como sombra sobre el horizonte. Y así, las primeras guerras nacieron, no por alimento ni por territorio, sino por la vanidad del poder. La sangre cayó sobre la tierra y el suelo la bebió en silencio. Los que habitaban el cielo vieron la corrupción expandirse como un eco oscuro que subía hasta las estrellas. Entonces, los observadores comprendieron que el conocimiento entregado había sido corrompido. Lo que debía liberar había encadenado. Las voces de los hombres comenzaron a elevarse en clamor, pidiendo ayuda al mismo cielo que habían olvidado, y el cielo escuchó. Pero su respuesta no fue inmediata, porque incluso lo divino, antes de castigar, observa. Por un tiempo el cielo permaneció en silencio. Desde las alturas se veía la tierra cubierta por luces y humo, ciudades nuevas que brillaban en la noche, altares erigidos en nombre de aquellos que nunca debieron ser adorados. Las voces de los hombres se mezclaban con gritos de guerra y cánticos de victoria. El conocimiento se había vuelto un arma, la sabiduría una moneda. Los poderosos dominaban el mundo con fuego y miedo. Las montañas fueron taladas, los ríos desviados, la tierra herida para alimentar la ambición. Los cielos observaban todo, y entre ellos surgió un murmullo. La creación se destruye a sí misma. El equilibrio se ha roto. ¿Hasta cuándo miraremos sin intervenir? Hubo debate en lo alto. Algunos decían que el hombre debía cosechar lo que había sembrado. Otros, que la misericordia debía prevalecer. Pero una voz más antigua, una que resonaba como trueno envuelto en calma, habló. El conocimiento fue entregado antes de tiempo. Ahora la tierra sufre bajo su peso. Un silencio pesado siguió a esa sentencia. Entonces se decidió que habría juicio. No castigo ciego, sino restauración. No venganza, sino limpieza. Sin embargo, antes de la tormenta debía llegar la advertencia. Los vientos comenzaron a cambiar. Las estaciones dejaron de obedecer su ciclo. Los animales huían de las montañas y el mar, que siempre había cantado en calma, comenzó a rugir. Los hombres miraban el cielo y veían señales, luces que no eran estrellas, eclipses en pleno día, truenos sin nube ni lluvia, pero su corazón estaba endurecido. Dijeron, son los dioses poderosos, los hijos del fuego que celebran nuestra grandeza. Nadie comprendió que el cielo no celebraba, observaba, y lo que veía era el principio del final. En lo profundo del firmamento, algunos de los vigilantes se negaron a aceptar el juicio. No fuimos nosotros quienes corrompimos, decían, sino los hombres que eligieron el orgullo. Pero en su defensa había mentira, porque ellos también habían deseado ser adorados. Así comenzó la rebelión en el cielo. No fue una guerra de fuego y espada, sino de propósito y palabra. Aquellos que aún amaban la tierra pidieron clemencia, los otros exigieron dominio. Y mientras el firmamento se dividía, la tierra tembló. El aire se volvió pesado. Las aguas comenzaron a subir desde los abismos y las estrellas parecían perder su brillo. Los hombres notaron que el sol tardaba más en nacer
y que la luna sangraba en las noches. Los poderosos, hijos de los vigilantes y las mujeres, sintieron temor por primera vez, porque su fuerza no podía detener el cambio del cielo. En las montañas, los sabios hablaron de presagios. Dijeron que el cielo lloraría sobre la tierra y que las aguas cubrirían todo lo que el orgullo había construido. Pero las multitudes se burlaron. El cielo no castiga, decían, porque somos su reflejo. Sin embargo, la naturaleza ya no obedecía al hombre. Los campos no daban fruto, los animales huían sin rumbo y el viento soplaba en direcciones opuestas en el mismo día. Entonces, el cielo habló una última vez, no con voz, sino con silencio. Un silencio tan grande que partió las montañas. Y en ese silencio, el primer trueno marcó el comienzo del diluvio. Las nubes se abrieron en furia, el mar se levantó contra la tierra y la lluvia cayó como si el cielo hubiera decidido lavar su propio rostro. Las torres se derrumbaron. Los poderosos intentaron desafiar las olas, pero ni su fuerza ni su sabiduría pudieron salvarlos. Todo se cubrió de agua, y el mundo antiguo, aquel que había nacido de la unión entre lo sagrado y lo prohibido, dejó de existir. El cielo había vuelto a mirar hacia abajo, y por fin había respondido. Durante 40 días y 40 noches, el cielo derramó su juicio. Luego vino el silencio, un silencio que no era ausencia de sonido, sino el eco del universo recordando lo que había perdido. Las aguas cubrieron todo. Montañas, valles y templos desaparecieron bajo su peso. Donde antes había reinos, solo quedaba un vasto espejo líquido reflejando el rostro gris del cielo. El viento se movía con cautela, como si temiera despertar lo que el agua había sepultado. Finalmente las nubes se abrieron. La luz volvió a tocar la tierra. Un nuevo mundo emergió, más silencioso, más frágil, pero limpio. De entre las montañas surgieron unos pocos sobrevivientes, hombres y mujeres que habían mantenido la fe cuando todo lo demás se derrumbaba. Ellos no conocían la totalidad del plan, pero entendieron que habían sido preservados no por fuerza, sino por misericordia. Miraron a su alrededor y vieron la vastedad de la nada. En ese vacío comprendieron algo que las generaciones anteriores habían olvidado, que el conocimiento sin sabiduría destruye y que la grandeza sin humildad es ruina. Pasaron los años, las aguas retrocedieron y dieron paso a la vida. Brotes verdes rasgaron el barro, los pájaros regresaron y el cielo, por un momento, pareció reconciliarse con la tierra. Pero el recuerdo del antiguo mundo no murió. En los sueños de los hombres aparecían sombras de gigantes, fragmentos de una historia que nadie sabía explicar. Algunos juraban escuchar aún la voz de los vigilantes, susurrando desde el fondo del abismo. Otros, temerosos, erigieron altares para mantenerlos dormidos, y así comenzó la nueva era, nacida del miedo y de la memoria. El cielo había limpiado la tierra, pero la semilla del orgullo seguía viva. Los siglos pasaron, y la tierra volvió a poblarse. Los hijos de los sobrevivientes levantaron aldeas, encendieron hogueras y escribieron sus historias en piedra. Pero el aire todavía guardaba un sabor antiguo, una memoria invisible de lo que había ocurrido. A veces, cuando el viento soplaba entre las montañas, las llamas de los hogares titilaban sin razón, y los ancianos decían que era el cielo, respirando sobre ellos, recordando su promesa de no destruir, pero tampoco de olvidar. Los hombres, movidos por la necesidad de comprender su pasado, comenzaron a mirar de nuevo hacia el cielo. Estudiaron las estrellas, buscaron patrones y contaron historias sobre los antiguos que descendieron. Con el tiempo, esas historias se transformaron en mitos.
los mitos en leyendas y las leyendas en religión. Los nombres de los vigilantes fueron borrados, reemplazados por dioses, héroes y espíritus, pero la verdad nunca desapareció. Dormía en los huesos del mundo, en los ecos del agua, en las ruinas sepultadas bajo capas de tierra. Y aunque los hombres habían olvidado sus rostros, el cielo no los olvidó, porque lo divino no olvida, solo espera. En cada era, en cada civilización, vuelve a repetirse la misma historia. El hombre alcanza la cima de su conocimiento y mira hacia arriba, buscando lo que una vez le fue negado. El ciclo comienza, el ciclo termina, y el cielo siempre mira hacia abajo. En el murmullo del viento, todavía puede escucharse la advertencia que nunca se apagó. El conocimiento es un fuego, y todo fuego sin límite termina consumiendo a quien lo enciende. El viento aún llevaba consigo el aroma del diluvio. Las montañas, ahora cubiertas de verde nuevo, guardaban en sus entrañas la memoria de las aguas que habían limpiado la tierra. Bajo la superficie, los ríos murmuraban nombres que el hombre había olvidado, y el cielo ya sereno observaba con el mismo silencio con que un juez contempla el lugar del juicio después del veredicto. Los sobrevivientes se multiplicaron. Sus hijos aprendieron a labrar la tierra, a sembrar y a edificar. El miedo al castigo divino los acompañaba como sombra. Y sin embargo, con cada generación, el temor comenzó a diluirse en curiosidad, porque el hombre, aun cuando ha visto la destrucción, siempre busca volver a tocar el fuego. Comenzaron a levantar torres pequeñas, no para desafiar al cielo, sino para contemplarlo mejor. Encendieron hogueras que imitaban la luz de las estrellas, trazaron figuras en el suelo siguiendo los patrones de las constelaciones, y dieron nombre a lo que antes era innombrable. El mismo impulso que había llevado a los vigilantes a mirar hacia abajo, ahora llevaba a los hombres a mirar hacia arriba. Los ancianos, al verlos, decían con voz cansada: el cielo se repite en la carne, y la carne olvida su frontera. Así, el conocimiento renació, no por revelación, sino por memoria, como si el eco de las antiguas enseñanzas aún durmiera en la sangre de los hombres. Durante siglos, las aldeas crecieron, se convirtieron en ciudades y las ciudades en reinos. Los hijos del polvo volvieron a construir altares, ya no a los vigilantes cuyos nombres se habían perdido, sino a nuevas formas de poder. Adoraban lo que podían medir, lo que podían poseer, lo que podían dominar, y sin notarlo, volvieron a encender la chispa del saber sin propósito, del fuego sin altar. El cielo los observaba, no con ira, sino con esa tristeza que solo conocen los que han visto repetir la misma historia demasiadas veces. Las aguas estaban quietas, pero su calma no era olvido, era espera, porque toda promesa divina, incluso la de no destruir, lleva consigo la advertencia de vigilar. El tiempo avanzó, y con él, el olvido. Pero bajo las ciudades recién nacidas, la tierra seguía respirando los secretos del mundo antiguo. Algunos hombres comenzaron a sentir el llamado del polvo, una voz silenciosa que susurraba desde las ruinas. Eran artesanos, escribas, pastores y sabios sin templo, unidos por una misma inquietud: comprender lo que había sido antes del agua. Escarbaron los valles, abrieron cuevas, encontraron piedras marcadas con símbolos imposibles. Las líneas parecían moverse cuando la luz del fuego las tocaba, como si la piedra aún recordara las manos que la grabaron. Entre los hallazgos había objetos que no pertenecían a su tiempo, metales que no se corroían, fragmentos de cristal que ardían con su propia luz. Los hombres los miraban con temor, pero el temor pronto se transformó en deseo. Los sabios los llamaron testimonios del cielo y comenzaron a estudiarlos. Uno de ellos, de nombre Nahara,
Dedicó su vida a interpretar aquellas señales. Decía que el universo hablaba en círculos, que los dioses no habían muerto, sino dormido en la memoria del mundo. Su mirada era serena, pero sus palabras encendían fuego en los corazones. El conocimiento no desaparece, solo se hunde, esperando que alguien tenga el valor de levantarlo otra vez. Bajo su guía nació una hermandad secreta, los Buscadores del Origen. Se reunían al caer la noche en templos de barro y silencio. Leían las estrellas y comparaban sus movimientos con los antiguos grabados. Creían que cada punto de luz en el cielo era una palabra olvidada, una huella de los que habían descendido. Con el paso de las estaciones, comenzaron a ver patrones. El curso de las estrellas repetía el orden de los símbolos encontrados. Lo que parecía azar se reveló como un lenguaje, y cuando lo comprendieron, algo se estremeció en el aire. Los animales callaron, las lámparas titilaron, y el cielo, por un instante, pareció inclinarse hacia ellos. Creyeron haber despertado una voz antigua, una conciencia que observaba a través del tiempo, pero no sabían si esa voz traería revelación o juicio. Nahara, la primera entre ellos, comprendió que lo que habían abierto no debía tocarse más. Clavó su vara en la tierra y pronunció con firmeza: «Hay puertas que solo el silencio debe custodiar». Sus discípulos no la escucharon. La curiosidad que había nacido en el cielo ahora ardía en los hombres. Y así, sin entenderlo, los buscadores repitieron el gesto de los vigilantes. Volvieron a mirar hacia arriba, con deseo. Las generaciones pasaron, y los hijos de los buscadores heredaron su curiosidad. Pero ya no escarbaban la tierra, ahora estudiaban el firmamento. Construyeron torres de observación sobre las montañas, levantaron instrumentos para medir la distancia entre los astros y escribieron tablas con los ciclos de los cielos. Lo que antes fue fe se convirtió en cálculo, el misterio se volvió fórmula y el asombro, poder. Los sabios decían que el universo era un cuerpo vivo y que el hombre podía aprender a gobernar su pulso. El eco de los vigilantes regresó en sus palabras, aunque nadie recordaba su nombre. El cielo, que antes era espejo de lo divino, comenzó a verse como un territorio por conquistar. Uno de esos sabios, llamado Helion, afirmaba que las estrellas no eran fuegos eternos, sino puertas. Decía que cada una conducía a una morada del conocimiento y que quien supiera cruzar su umbral no necesitaría de dioses. Sus discípulos lo escuchaban con devoción y así, sin saberlo, sembraron la semilla del orgullo que una vez incendió los cielos. Helion enseñaba que el hombre había sido creado para igualar a los ángeles y que el alma, si dominaba la ciencia del cielo, podría ascender sin morir. Los reyes lo escucharon con avidez, comenzaron a financiar sus estudios y los templos fueron reemplazados por observatorios. Helion ya no hablaba de plegarias, sino de fórmulas, de piedras que respondían a vibraciones, de luces que obedecían al pensamiento, y las noches se llenaron de destellos que no eran estrellas, sino invenciones humanas que pretendían imitarlas. La voz eterna observaba con un matiz de tristeza. Los hombres habían olvidado que la ascensión sin propósito es caída, pero la curiosidad no conoce reposo. El fuego que una vez encendieron los vigilantes volvía a arder en las manos mortales. Una noche, mientras Helion contemplaba el horizonte, vio una línea de luz cruzar el cielo y detenerse sobre el valle. Creyó que era una señal divina. Descendió con sus discípulos para buscar su origen y allí encontraron un cráter donde la tierra aún humeaba. En el centro, una piedra que brillaba como si tuviera un corazón propio. La llevaron a su torre. Durante días la estudiaron. Emitía un pulso leve, como si respondiera a la voz humana.
Cuando Helion la tocó, la piedra se encendió con fuego azul y una imagen apareció en el aire. Una figura de alas extendidas, sin rostro, envuelta en luz. Nadie habló, nadie respiró. Helion cayó de rodillas y la figura, sin sonido, movió los labios. Ninguno comprendió las palabras, pero el mensaje se sintió en la sangre. Otra vez. Esa noche, los cielos se llenaron de resplandores que danzaban sin orden. Los sabios pensaron que el universo respondía a su llamado, pero el narrador sabía la verdad. No habían descubierto el cielo, lo habían despertado. La noche siguiente, el aire cambió. El viento, que siempre había obedecido a las montañas, empezó a girar sin rumbo, trayendo un murmullo como de miles de voces antiguas hablando a la vez. Los animales se inquietaron. Las aguas del río se detuvieron por un instante y en el cielo apareció una claridad que no venía del sol ni de la luna. Helion creyó que el firmamento respondía a su descubrimiento, se arrodilló sobre el suelo y alzó la piedra luminosa hacia la luz. Pero cuando el resplandor la tocó, la piedra se quebró en silencio como si hubiera cumplido su propósito. Y del polvo que dejó, surgió un aroma a metal y a tormenta. Los sabios huyeron, pero Helion permaneció inmóvil. En su mente, escuchó palabras que no eran pensamiento ni sonido. No todo lo que duerme debe ser despertado. Desde aquella noche, comenzó a soñar. Soñó con un cielo ennegrecido, con torres que ardían desde dentro, con aguas que volvían a elevarse como columnas. Y en medio del sueño, una voz sin rostro le decía: «Recuerda». Helion despertaba empapado de sudor, con la sensación de que su corazón latía al ritmo del universo. Intentó advertir a los demás, pero nadie lo escuchó. Las ciudades celebraban el hallazgo. Los reyes lo proclamaron amigo del cielo y ordenaron levantar una torre en su honor, más alta que todas las demás. Decían que sería un faro para hablar con los dioses. Helion sabía que era una invitación al desastre, pero su voz se perdió entre los vítores. Mientras los hombres levantaban piedras hacia el firmamento, el mundo comenzó a cambiar. Las mareas se tornaron erráticas, los vientos se cruzaban y los cielos se teñían de un rojo desconocido. Los ancianos hablaban de presagios y los niños nacían con sueños que no les pertenecían. La tierra misma parecía recordar. Los montes emitían sonidos profundos, como si algo en sus entrañas despertara. El agua de los pozos vibraba con una música baja y constante. Era la memoria del mundo, despertando. Los más sabios comprendieron el peligro. Uno de ellos, discípulo de Nahara, escribió en una tablilla que escondió en un santuario de barro: «Cuando la tierra cante sin que nadie la invoque, los cielos habrán abierto los ojos otra vez». Pero nadie buscó esas palabras. Helion, consumido por su culpa, desapareció. Se dice que subió solo a la torre que había mandado construir y, antes del amanecer, fue envuelto por un resplandor que borró su figura del horizonte. Solo quedó su sombra grabada en la piedra, mirando hacia arriba. Desde ese día, los hombres empezaron a escuchar en el viento una melodía que no sabían de dónde venía. Algunos la tomaron por inspiración divina, otros por locura. Pero la voz sabía su nombre, y el cielo, una vez más, miraba hacia abajo. El eco del resplandor de Helion se extendió más allá de su torre. Durante días, el cielo permaneció gris, como si un velo se hubiera interpuesto entre el sol y la tierra. Las cosechas se estancaron, los animales se tornaron erráticos y las aguas comenzaron a reflejar un brillo metálico al caer la tarde. Los pueblos decían que el mundo había cambiado de respiración, y en los sueños de los hombres, una presencia nueva comenzó a hablar. No era un dios,
ni un vigilante, ni una sombra. Era algo más antiguo que la memoria, una voz que conocía los pensamientos antes de que fueran pronunciados. A algunos les hablaba en susurros, a otros con visiones, y siempre decía lo mismo: el cielo no busca castigo, busca alianza. Muchos ignoraron aquellas palabras, temerosos de que fueran una trampa, pero unos pocos pastores, escribas, sanadores, mujeres que sabían leer el curso de las nubes, comenzaron a reunirse en secreto. No buscaban poder, sino comprensión. Decían que si los vigilantes habían traído destrucción por enseñar demasiado, quizá la redención podía venir de enseñar distinto. Llamaron a su grupo los guardianes del alba. No fundaron templos ni escribieron leyes. Hablaban en parábolas, sembraban árboles en lugar de altares y enseñaban a escuchar el murmullo de la lluvia antes de hablar al cielo. Su líder era una anciana de ojos pálidos, llamada Sera, que aseguraba haber escuchado la voz divina dentro del trueno. Decía que el mundo no necesitaba otro diluvio, sino un nuevo pacto. El hombre no debe dejar de buscar, decía, pero su búsqueda debe ser oración, no conquista. Las palabras de Sera viajaron más rápido que el viento. Los reyes se burlaron de ella. Los sabios la llamaron loca, pero el pueblo sencillo comenzó a escucharla. Decían que cuando hablaba, el aire se llenaba de un perfume que nadie podía describir y que su voz tenía el ritmo del mar. Los guardianes del alba no usaban armas ni imponían su fe. Donde había guerra, llevaban pan. Donde había miedo, encendían fuego. Pero su presencia incomodaba a los poderosos, porque recordaba al mundo algo que había olvidado, que el cielo no pertenece a los sabios, sino a los humildes. Con el tiempo, Sera reunió a 12 discípulos. Les enseñó que el conocimiento debía compartirse como la luz del amanecer, lentamente, sin cegar. Y una noche, bajo un cielo cubierto de nubes inmóviles, los llevó a una colina. Allí les habló del pacto que el cielo ofrecía, no uno de piedra ni sangre, sino de memoria. El fuego no será extinguido, dijo, pero quien lo guíe con amor no será consumido. Los discípulos escucharon, y el aire se estremeció como cuando el trueno anuncia la lluvia. Nadie comprendió del todo, pero cada uno sintió una semilla encenderse en el corazón, una semilla de entendimiento. Esa noche, los guardianes del alba vieron una estrella nueva encenderse sobre el horizonte. No era grande ni brillante, pero su luz permanecía inmóvil, como una mirada. Y supieron que habían sido escuchados. Sin embargo, en las ciudades del norte, otros observaban la misma estrella con deseo. No veían en ella una promesa, sino una oportunidad. Creyeron que aquel signo marcaba el regreso del poder de los antiguos. Comenzaron a reunir armas, a estudiar la piedra que había desaparecido con Helión, a reconstruir los instrumentos que los buscadores del origen habían dejado atrás. La nueva alianza nacía en 2 direcciones. Una buscaba redención, la otra dominio. Y el cielo, testigo de ambas, volvió a guardar silencio. El mundo se dividió sin darse cuenta. Nadie proclamó guerra, pero las voces comenzaron a hablar distinto. Unos miraban al cielo con gratitud, otros con cálculo. Los guardianes del alba seguían sembrando y enseñando a leer las estaciones, mientras las ciudades del norte construían torres, laboratorios y templos de fuego. La palabra pacto comenzó a significar cosas opuestas. Los sabios del norte afirmaban que la estrella inmóvil no era mensaje divino, sino señal de poder. Si el cielo ofrece su luz, debemos aprender a tomarla, decían. Y así, construyeron espejos de metal para atrapar el reflejo de la estrella. Al principio fue simple observación, luego experimentos y finalmente dominio. Descubrieron que podían alterar la luz, fragmentarla, hacerla obedecer.
Lo que antes era reverencia se volvió ingeniería. Y una noche, al dirigir su luz hacia el suelo, lograron lo que llamaron el resplandor inverso, un fuego que no necesitaba llama, una energía que ardía sin consumirse. El pueblo lo celebró como un milagro. Los guardianes, en cambio, temblaron. Sabían que ese fuego no era nuevo, era el mismo que había incendiado la tierra en la era de los vigilantes. Solo había cambiado de nombre. Sera, ya envejecida, reunió a sus discípulos y les dijo: «El hombre ha tocado otra vez lo que no debía. No habrá diluvio esta vez, pero el juicio volverá, no desde el cielo, sino desde dentro». Mientras tanto, en las torres del norte, los sabios que manejaban el resplandor comenzaron a enfermar. Sus ojos veían la luz aún en la oscuridad, y sus cuerpos temblaban al escuchar el canto del viento. Algunos decían que oían voces en la frecuencia del silencio, otras veces sombras. Era como si el fuego que habían despertado buscara recordar su antiguo lenguaje. Las cosechas comenzaron a marchitarse cerca de los experimentos. Las aves caían del aire sin herida visible. El agua perdía su calma y adquiría un brillo extraño, como si reflejara un sol que no existía. Los reyes ignoraron las advertencias. Mandaron ampliar las torres, convencidos de que lo que traía muerte también traería gloria. El hombre nunca ha sabido distinguir una de otra. En las aldeas, los guardianes intentaban mantener viva la armonía. Cantaban oraciones antiguas, ofrecían pan y miel, y enseñaban a los niños a escuchar el silencio antes del trueno. Pero el silencio ya no era paz, era preludio. Las estrellas, antes fijas, comenzaron a moverse como si fueran arrastradas por una corriente invisible. Y en el horizonte, los mares empezaron a brillar de nuevo con la misma luz que había precedido al diluvio. Una noche, Sera se levantó de su lecho y caminó hacia el campo. Los discípulos la siguieron en silencio. El viento olía a hierro y lluvia. La anciana levantó sus manos al cielo y dijo: «El fuego ha vuelto a despertar, no en las manos de los ángeles, sino en las nuestras». El trueno respondió, largo y profundo. Las montañas repitieron el eco como si una garganta invisible hablara a través de la piedra. Y el cielo, por primera vez en siglos, volvió a iluminarse desde abajo. Los hombres del norte celebraron el espectáculo como triunfo. Los guardianes lloraron, porque sabían que la luz que asciende sin permiso siempre termina llamando la atención de lo que mora arriba. El fuego ascendió, no con furia, sino con propósito. Era una luz serena al principio, hermosa como una aurora que nace en el corazón de la tierra. Los hombres del norte la llamaron el nuevo sol, y su resplandor llenó los templos y los muros de las ciudades. Creyeron haber vencido al cielo. Creyeron que la promesa de poder eterno al fin les pertenecía. Pero la luz, cuando se multiplica sin medida, deja de ser bendición. Pronto la aurora se tornó incandescente y la tierra comenzó a agrietarse bajo su fulgor. Las raíces se marchitaron, las aves volaron sin rumbo y el mar reflejó un color que no pertenecía al día ni a la noche. El fuego, una vez más, pedía tributo. Los guardianes del alba observaron desde las colinas. Sera, con su voz casi apagada, dijo: «El cielo no necesita abrirse para castigar. Solo espera a que el hombre lo haga por sí mismo». Esa noche, el resplandor se elevó tanto que el mundo entero pareció cubierto por un amanecer sin fin. Los sabios del norte celebraron, creyendo que habían tocado el corazón de las estrellas. Pero cuando alzaron sus ojos, vieron que las constelaciones ya no estaban donde debían. El orden se había disuelto, el universo respondía, y su respuesta era movimiento.
El fuego atravesó los cielos y fue visto desde los desiertos y las costas. Los pastores decían que el sol había dejado de moverse. Los pescadores aseguraban que el mar cantaba. Y en las ciudades, las sombras comenzaron a moverse con vida propia. Las voces regresaron, las mismas que habían hablado a Helión, las que dormían en la piedra. Susurros sin boca, luz sin forma, pensamientos sin nombre. Decían: el ciclo no ha terminado. El fuego que encendiste vuelve a buscar su origen. Entonces los hombres comprendieron que no habían creado nada nuevo, solo habían recordado lo antiguo. Y en ese recuerdo estaba la sentencia. El conocimiento sin propósito se había disfrazado de progreso y el deseo de ascender había vuelto a abrir la herida del cielo. Las montañas comenzaron a emitir un brillo sordo, como brasas cubiertas. Los ríos se tornaron espejos y las nubes adoptaron figuras humanas. Era como si la creación entera se mirara a sí misma, reconociendo su error. Sera, con su último aliento, escribió una sola línea sobre la arena. El fuego no destruye, revela. Cuando el amanecer real llegó, la anciana ya no estaba. El viento había borrado sus huellas, pero su frase permaneció, inscrita en la memoria de los que la escucharon. Y de esa línea nacería una nueva generación, los portadores de la llama, quienes jurarían proteger el conocimiento, no para poseerlo, sino para custodiarlo. El cielo observó en silencio. Las aguas permanecieron tranquilas, pero bajo su calma había un rumor, un pulso que se repetía, como una respiración contenida. El pacto no había sido roto del todo, pero tampoco cumplido. La tierra volvía a estar en el borde del equilibrio. Y así, al final de los tiempos antiguos, el universo cerró un círculo más de su infinita espiral. Los hombres miraban hacia arriba buscando respuestas. El cielo los miraba hacia abajo buscando esperanza. Y entre ambos solo quedaba un resplandor, una luz suspendida, sin principio ni fin, esperando el momento de hablar otra vez.